Buenos días. El siguiente video son los avances del proyecto de física de vibraciones y ondas presentado por Dayana Moreno y Angie Tapiero. Péndulo dibujante. Principalmente se enfatiza en la relación que hay entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme y es fundamental para explicar la interferencia de dos movimientos ondulatorios armónicos. El montaje es un experimento de física sobre vibraciones y ondas realizado con un péndulo dibujante, el cual tiene como objetivo mostrar una forma presencial de la decomposición del movimiento armónico simple y direcciones perpendiculares. En base a la relación existente entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme mencionado anteriormente, como resultado se obtienen las llamadas figuras de Lensarius. Vamos a entender como una oscilación el movimiento alternativo de un cuerpo de un lado para otro que está colgado o apoyado en un solo punto. El movimiento armónico simple se define al modo que el producido como una fuerza proporcional a la elongación, aunque el sentido contrario está. Además, esta es un movimiento cuya aceleración que también será proporcional a la elongación. Se opone al sentido del movimiento, en otras palabras, si nuestra partícula va hacia la izquierda, su aceleración va a ser hacia la derecha. Péndulo físico o péndulo compuesto. Podemos definir un péndulo compuesto o físico como cualquier cuerpo rígido que puede oscilar libremente alrededor de un eje horizontal que no pasa por su centro de masa. En consecuencia, la posición de este cuerpo está determinada en cualquier instante de tiempo por el ángulo beta que dicho cuerpo forma con la vertical de una onda en una perturbación de alguna magnitud física, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético que se propaga por tanto por el espacio o por tiempo transportado de energía, pero no transporta materia. El medio perturbado puede ser de diferentes naturaleza, tanto como en el agua, metal o vacío. Las características de una onda son las crestas, que es el punto más alto de la onda, valles, el punto más bajo de una onda, la longitud de la onda, que va a ser medida, ya que es una distancia entre dos crestas o distancia entre dos valles. Por ser puntos consecutivos de igual perturbación, se mide en metros. El periodo, tiempo necesario para que la onda recorra una distancia en una longitud de onda, se mide en segundos. Su frecuencia va a ser el número de oscilaciones por unidad de tiempo, se mide en hercios. La velocidad de propagación con la que se propaga una onda es a lo largo del espacio y el tiempo, depende del medio por el que se desplace y se mide por metros por segundo. Su amplitud, por lo tanto, va a ser el máximo desplazamiento de una partícula del medio desde la composición en la que no tiene perturbación, se mide en metros. Ondas circulares. Son ondas circulares aquellas cuyos frentes en una onda son circunferencias concéntricas alrededor de un punto donde se genera una onda. Además, la amplitud de estas ondas va disminuyendo a medida que la onda va avanzando y alejándose de un punto donde ha sido generada. Esto último se debe a la energía que está siendo transportada por la onda. Tiene que repartirse a lo largo de una frente de onda en cada vez de mayor longitud a medida que se aleja del origen. Figuras de Lensarius. Se trata de una serie de figuras descubiertas por un físico francés llamado Jules-Antoine Lensarius, que emplea sonidos de diferentes frecuencias para hacer vibrar un espejo. Magnitudes a medir. El periodo del péndulo simple. El periodo del péndulo simple para oscilaciones de poca amplitud viene determinado por la longitud del mismo y la gravedad no influye la masa del cuerpo que oscila ni la amplitud de la oscilación. Por lo tanto, nuestra longitud del péndulo es de 57 centímetros. Su ángulo va a ser de 50 grados y va a tener una masa sujeta de 66 gramos, donde el periodo del péndulo va a ser su unidad de medida del sistema internacional, que va a ser el segundo. El periodo lo vamos a espejar según a la ecuación, donde t es igual a 2pi por la raíz cuadrada de su longitud por la gravedad.
donde nos da un valor de 1.52. Su longitud del péndulo. La longitud del péndulo es una unidad de medida del sistema internacional, la cual va a ser en metros. Por lo tanto, nos dio 57 centímetros, donde es 0,57 metros. Vamos a hallar la frecuencia. Según esto, nos da 0.66 Hz y una frecuencia angular, según su ecuación, va a ser de 4 tercios pi, donde su ángulo va a ser de 50 grados, haciendo un despeje de su fórmula va a ser de 0.28 pi, donde ya teniendo la frecuencia angular y su ángulo podemos hallar las ecuaciones de movimiento, donde podemos luego graficar su posición, su velocidad y su aceleración con respecto al tiempo. Ecuaciones de movimiento, donde la velocidad máxima va a ser de 0,37 pi al cuadrado y su aceleración máxima va a ser de 0.50 pi al cubo. Las ecuaciones de velocidad y aceleración se podrán graficar con respecto al tiempo. Máquina de ondas. Ondas viajeras. Son aquellas ondas que se desplazan libremente por el medio, donde A es la amplitud de la onda, K es el número de onda y phi es la fase. La velocidad está dada por Bf de esta onda, donde lambda es la longitud de onda. La onda se propagará indefinidamente por la cinta. Esta onda es una onda longitudinal, pues la perturbación es la paralela a la dirección de la propagación. Cuando la onda viaja hacia la derecha, la ecuación que se genera es y igual a f por x menos b por t. Y si el pulso viaja hacia la izquierda, la ecuación es y igual a f por x más b por t. La velocidad de la onda sobre una cuerda se calcula de la siguiente manera. Velocidad igual a f sobre m. Durante la práctica del experimento, al desplazar de su posición la de equilibrio, uno de los palitos se genera la perturbación y se queda observar que cuando alcanza el otro extremo se produce el fenómeno llamado reflexión y la onda regresa por el mismo camino. También se puede observar que una onda viajera que se da por la flexión de la onda. Se produce una serie de oscilaciones consecutivas y diferentes según el movimiento de la presión que ejerce sobre los palitos y la cinta. Los cálculos son los siguientes. Lambda igual a 10 centímetros y dejando en el Sistema Internacional de Unidades 0,1 metros. El periodo 5 segundos. La frecuencia 1 sobre t, es decir, 1 sobre 5 que nos dio el periodo, es igual a 2 Hz. W, que es la frecuencia angular, la sacamos de 2pi por frecuencia, es decir, 2pi por 2 Hz es igual a 4pi. A continuación tenemos las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento son las siguientes. X igual a 0,1 metros por el seno de 4pi por t. La velocidad metros sobre segundo es igual a 0,4 metros pi coseno de 4pi por t. Y la aceleración metros sobre segundo cuadrado es menos 0,16 pi cuadrado seno de 4pi t. A continuación se mostrará la gráfica. Funcionamiento. Con este experimento se trata de simular y rehacer el movimiento de una onda mecánica utilizando todos sus materiales, como hilo, caucho y palos de madera, para recrearla y poder evidenciar visualmente las características de la onda como la amplitud y su velocidad, además los fenómenos de reflexión, refracción, las ondas estacionarias, etc. Al ver la forma o la presión con la que se mueve la cinta y los palos, que nos representa la posición de esa porción de material al paso de la onda viajera. Explicación. Cuando se mueve
ya que allí se estaría simulando la energía para alterar su estado, y es allí donde se empieza a transmitir la energía por el medio, por la cinta, y de la cinta pasa a palitos haciéndoles variar, pues está sujeta a ellos, creando así una cadena entre ellos. Según el movimiento o la presión con la que se realiza el movimiento, la onda va a tener distintas reacciones. Primero se puede observar que el movimiento llega hasta el otro extremo de la cinta y la onda regresa por el mismo camino. También que al mover un lado con la distinta presión se mueve también al otro extremo, pues al mover la cinta lo hace regresar con cierta velocidad que sirve de impulso para mover al otro lado. De este movimiento los palitos se mueven de un lado a otro y poco a poco van disminuyendo la velocidad hasta estar inmóviles. Existe mucha variedad de ondas. En el caso de nuestro experimento, la onda necesita de un medio para moverse y transmitir la energía, que en este caso sería la cinta, pasándosela a los palitos y generando la perturbación a un movimiento continuo. Pero existen excepciones, que no necesitan ningún medio para su actividad y desplazamiento, como la luz, que es una de las más conocidas. Esta clase de ondas son conocidas como ondas electromagnéticas. Propiedades de las ondas. Refracción. Sucede cuando la onda cambia la dirección al entrar a un nuevo medio en la que cambia la velocidad. Reflexión. Es cuando una onda, al encontrarse con un nuevo medio que no puede atravesar, cambia de dirección. Difracción. Se forma cuando una onda, al topar con el borde de un obstáculo, deja ir en línea recta para rodearlo. Efecto Doppler. Efecto debido al movimiento relativo entre la fuente emisora de las ondas y el receptor de las mismas. Interferencia. Ocurre cuando dos ondas se combinan al encontrarse en el mismo punto del espacio. Onda de choque es cuando varias ondas que viajan en un medio se superponen formando un cono.